fascinas a mi corazón y ha dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Fascinas a mi corazón y ha dicho de ti, mi rostro busca hoy. Tu rostro buscaré, pues solo tú quitas mi sed. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Esto busco, esto anhelo, en tu casa siempre estar, contemplando tu hermosura, conocerte más y más. Dios te bendiga, mis amados hermanos. Es un placer estar contigo en esta oportunidad a mitad de semana. Pedimos que la gracia, la misericordia y la paz de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Te invito a abrir la palabra de Dios a uno de nuestros salmos favoritos, el Salmo 27. Es bien conocido ese salmo porque comienza diciendo: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pero en esta ocasión no vamos a centrarnos en ese verso. Yo quisiera invitarte a leer en el Salmo 27 del 4 al 6. Está hablando del concepto de habitar en la presencia de Dios, lo que es hacer una morada, encontrar un lugar donde encontrarnos con Dios y cómo podemos hacerlo y la bendición de hacerlo. Así que yo te invito a leer ese verso. El verso 4, el verso 6 dice así la palabra de nuestro Dios: Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Dios bendiga su palabra. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo, que tú bendigas la vida de mi hermano, de mi hermana, de mis amigos que están escuchando este mensaje en esta ocasión. Tú conoces las luchas que ellos tienen, tú conoces las adversidades que ellos enfrentan en estos días difíciles. Oh Padre eterno, yo te pido que tú derrames sobre ellos tu abundante favor y gracia, tus tiernas misericordias para que les animen, les fortalezcas, tus bondades que son nuevas cada mañana en las vidas de tus hijos. Y Señor, que a través de este mensaje ellos puedan recibir nuevos bríos, nuevas fuerzas para seguir adelante en esta preciosa batalla de la fe en la cual nosotros nos encontramos y de la cual anhelamos, deseamos y esperamos salir airosos, porque tú batallas con nosotros y a nuestro favor. En el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor.
Amén. Hombres y mujeres de una sola cosa. Es interesante que cuando nosotros miramos las vidas grandes de los hombres y de las mujeres en la historia, y tú de alguna manera enfocas sus vidas, te das cuenta que la mayoría de ellos eran personas de una sola cosa. Podía variar, pero eran una sola cosa. Recuerdo pensando en uno de los grandes hombres de la historia, Martin Luther King. Recuerdo el agosto 28 de 1963, aquel famoso discurso, mensaje que él dio allá en la capital, en Estados Unidos, en Washington, D.C., allí con más de 250,000 personas escuchando ese mensaje frente al monumento a Abraham Lincoln, conocido como el famoso discurso de Yo tengo un sueño, y cómo ese mensaje impactó y continúa impactando la vida de Estados Unidos. Recuerdo unas frases claves que él dijo en ese mensaje. Él dijo, todavía tengo un sueño profundamente enraizado en el sueño americano, que un día esta nación se levante y viva su credo. Mantenemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo un sueño. Cuando tú miras a la vida de Martin Luther King, él era un hombre de una sola cosa: la lucha por los derechos civiles de las minorías. Es interesante que cuando tú miras otras grandes vidas, también te das cuenta que ellas eran personas de una sola cosa. Piensa en la Madre Teresa, su compasión por los menesterosos. Eso la definió a ella. Y podríamos hablar de otros grandes hombres y mujeres, William Wilberforce, Abraham Lincoln mismo, la emancipación de los esclavos en Estados Unidos y en Inglaterra. Eran hombres y mujeres de una sola cosa. Por eso Federico Myers, el famoso pastor inglés, solía decir, la gente de una sola cosa son irresistibles. Son irresistibles porque sus vidas nos inspiran, porque sus vidas nos permiten ver a través de la ventana de su actividad lo que puede llegar a suceder cuando una persona persiste, batalla y lucha por hacer esa sola cosa, algo impactante para el resto de nosotros. Bueno, el rey David en este salmo nos recuerda que él también era un hombre de una sola cosa. Él dice, una cosa he demandado a Jehová, una sola cosa le ha pedido a Dios. David era un hombre de una sola cosa. Reconocemos que David era un hombre multifacético. Él era rey, era músico, era poeta, él era guerrero, era líder militar. Él tenía muchos sombreros, por decirlo así, que ocupaban su cabeza. Pero el eje de su vida, el eje de la rueda, donde todas esas otras actividades giraban, todo giraba alrededor de una sola cosa. Y de eso es lo que él nos está hablando en este Salmo 27. Él nos está diciendo que la clave de su vida era sencilla. De hecho, el mismo Dios reconoció que David era un hombre de una sola cosa. Él dijo, este es un hombre conforme a mi corazón. En otras palabras, literalmente en el hebreo dice, él era un hombre que iba tras mi corazón. David no tenía muchas distracciones. Él era el hombre de una sola cosa y su deseo que va a cambiar todo lo que él hace y lo va a llevar del redil de las ovejas al trono de la nación de Dios, a la teocracia del Dios viviente en la tierra. Lo que lo va a hacer es que David es precisamente un hombre de una sola cosa. Una cosa he demandado. La palabra demandado suena fuerte en nuestras versiones. En el hebreo significa intensamente deseado, algo que se anhela con gran vehemencia. Es algo que obsesiona, que consume. Es algo que es tan profundo en el corazón de uno que uno lo desea con todas sus fuerzas. Y por eso él se lo pide a Dios. Él le dice, oh Señor, necesito esto, lo necesito con desesperación. Más que una demanda, es una súplica profunda, un ruego profundo de David al corazón de Dios. Y lo que David pide es precisamente que esté él en la casa de Jehová. Es lo que está diciéndole a Dios, Señor, yo quiero vivir donde tú estás. Yo quiero que hagamos una morada. Yo quiero que me invites a estar contigo. Y de ahí no quiero salir. De tu presencia no quiero apartarme. Yo quiero que mi vida entera esté constituida
por un constante devenir de una relación profunda e íntima contigo, de tal manera que todo lo que yo haga tenga el destello del cielo en ello. Lo que yo más anhelo, Dios mío, es que todo lo que yo haga en esta vida, de alguna u otra manera, esté conectado a ti. Yo anhelo tu presencia, necesito habitar contigo. Nota que David usa la palabra habitar. Él dice que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, pero más tarde él va a hablar de habitar con Dios. Él quiere estar con Dios, él quiere morar con Dios, él quiere estar en lo reservado de su morada. Y ese concepto de la habitación, de habitar con Dios, es significativo. David no está diciendo, Señor, me gustaría visitarte de vez en cuando. David no está diciendo, me gustaría visitarte, a menudo frecuentar tu casa. David no está diciendo, quisiera hospedarme por largos tiempos en tu casa. Él está diciendo, no, Señor, yo quiero habitar donde tú estás. Yo quiero habitar contigo. Yo quiero vivir contigo. Quizás las palabras de Moisés en el Salmo 91, y que David sin duda conocía muy bien, resuenan en su mente y en su corazón cuando él escribe estas palabras. El Salmo 91:1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío y esperanza mía, mi Dios en quien confiaré. Y David eso es lo que anhela. Él anhela vivir bajo el abrigo de Dios, meterse debajo de sus alas, sentirse protegido. Él lo que anhela es estar allí con Dios. Él desea vivir con desesperación en la presencia de Dios. Y eso es lo que David está expresándole a Dios. Quiero habitar contigo. David lo anhela. David lo desea. Si tú conoces la historia de David, vas a conocer algo bien interesante. David quería hacerle un templo a Dios. ¿Tú te acuerdas? El arca del pacto había estado en el arca que Moisés había edificado y sin duda que había sido renovado a través de los años, de las décadas. Finalmente, cuando estaba el rey Saúl y llevan el arca del pacto a una batalla, y en esa misma batalla perece Saúl, perecen sus hijos y la batalla es tomada cautiva. Después, cuando es regresada, porque el arca del pacto de Dios crea problemas para los filisteos, donde quiera que la ponen, todos se enferman. Entonces deciden, devolvámosela a los judíos porque no queremos que nos siga acabando. Estaban sufriendo de cáncer, todo tipo de tumores y enfermedades. Entonces cuando vienen se queda ocupado en un lado. Pero David quería edificarle un templo. Pero cuando David le pide a Dios que le permita edificar un templo, Dios le dice, no, David, no puedes ser tú el que haga un templo permanente. Tú has sido un hombre de guerra, tú has sido un hombre de batalla, tú has derramado sangre. Entonces no eres la persona, un hijo tuyo, un hombre de paz la va a edificar. Y David, por supuesto, sintió un poco quizás la tristeza, pero entendió a Dios. Pero nota que David, él anhelaba tanto estar y morar con Dios, que aunque no pudo hacerle el templo, le hizo un tabernáculo, sabiendo que sería temporal. El conocido tabernáculo de David lo montó en una pequeña colina, una colina llamada Sión, y allí él estableció no solamente el tabernáculo, transfirió el arca a ese tabernáculo, estableció un orden de adoración donde había alabanza 24/7 y allí él iba en la presencia de Dios para hacer varias cosas cuando él se encontraba allí. Y aquí David va a describir lo que él está haciendo. Lo primero que David hacía, dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Lo primero que él hacía era contemplar. Cuando David estaba a solas con Dios, él quería contemplar la hermosura de Jehová. En otras palabras, él quería estar en su presencia. Tú sabes que la presencia de Dios está en todas partes, le llamamos omnipresencia, pero una cosa es la omnipresencia de Dios y otra cosa es la presencia manifiesta de Dios, cuando de pronto la omnipresencia de Dios se hace particularmente real y de pronto tú sientes que Dios está en un lugar. Usualmente reaccionamos con temor
pero también con deleite cuando hay una buena relación con Dios, ¿no es cierto? David quería contemplar la hermosura de Jehová. Él quería gozarse en la presencia de Dios. La palabra contemplar significa observar con atención, significa observar con interés, detenimiento. Es una reflexión serena, detenida, profunda sobre Dios, sus atributos. David lo que quería era estar allí, contemplar a Dios, estar en la presencia de Dios y de esa manera adorarle a Dios. Es interesante que nosotros vivimos en un tiempo donde la psicosis de la prisa usualmente nos roba del tiempo que nosotros daríamos a Dios. Cuando no estamos corriendo, estamos entretenidos, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo que constantemente acapara nuestra atención. Si no estamos en nuestra ciudad ocupados haciendo muchas cosas y estamos en nuestras casas, gracias a la tecnología, nos envolvemos en tantas cosas, la gente o ve televisión o participa en juegos computarizados. La tecnología es una gran distracción y el problema es que muchas veces no tenemos tiempo para pausar, no tenemos tiempo para pensar, no tenemos tiempo para que los jugos creativos de nuestra imaginación empiece a visualizar lo que podría ser diferente y mejor en cuanto a nuestras vidas. Pero eso no es solo eso, ni siquiera a veces tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios y para buscarlo y para descubrir la riqueza inagotable que recibe uno cuando está en la presencia de Dios. Usualmente tenemos que entrar en crisis para entonces reconocer que tenemos que conectarnos con Dios. Nos pasa como Ezequías, de pronto Dios nos da la noticia, pon tu casa en orden, te vas a morir, y de pronto ahí él se conecta con Dios y llora y le pide misericordia, se da cuenta de que él necesitaba la presencia de Dios. O estamos en otra crisis o en una situación y de pronto nuestra atención se levanta, quitamos nuestros ojos de lo que nos rodea y buscamos a un Dios porque estamos desesperados. Cuando nuestro amado Señor Jesucristo caminaba por toda Palestina, llevando los mensajes de las buenas nuevas, constantemente la gente venía a Él porque tenían necesidades, estaban en crisis. Querían escuchar de Él consuelo, fortaleza, sabiduría, pero también querían claridad para sus vidas o necesitaban un toque sanador de parte del Señor. Y cuando ellos estaban en la presencia de Jesús, sus vidas eran transformadas, sus vidas eran diferentes. ¿Recuerdas de María, la hermana de Marta, sentada a los pies de Jesús, contemplando y recibiendo el alimento espiritual que el Señor estaba dando a través de su enseñanza y de sus palabras? ¿Te acuerdas lo que ella lo disfrutaba? Ella era una mujer que, como David, había aprendido la importancia de contemplar a Dios, de buscar a Dios, de estar en una habitación con Dios, de buscar su rostro. Jesús nos dijo que era importante que cada creyente tuviera en algún momento del día un tiempo para entrar al lugar secreto de la oración y hablar con Dios y acercarse a las puertas de Dios y tocarle a la puerta. Jesús prometió, Él dice, si yo estoy a la puerta y llama, si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Era una metáfora que denotaba el interés de Dios de estar con nosotros. Cuando tú estás en la presencia de Dios hay paz, hay bendición. Ahí tú descubres que Dios es glorioso, maravilloso, poderoso. Nosotros anhelamos una revelación más profunda de Dios. Por eso David iba para contemplar a Dios, para buscarlo. Pero no solamente él iba para contemplar a Dios. Nota que él dice, y para inquirir en su templo. Él no solamente contemplaba a Dios, David quería inquirir. Inquirir es llegar al conocimiento de una cosa por medio de preguntas. Es indagar, es escrutar, es escudriñar, es examinar, es investigar, es averiguar, es analizar. David sabía que no era suficiente estar en la presencia de Dios. Él quería conocer a Dios.
Él quería descubrir cosas de Dios. Él quería que el Espíritu Santo les revelara de Dios. Él quería estudiar la palabra de Dios para conocer mejor a Dios. Y lo interesante es que Dios nos invita a hacerlo. Es Dios quien nos dice que Él nos revelará su camino. En el Salmo 32, hablando a alguien que ha pecado y se ha arrepentido, Dios le dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ese Dios diciéndote a ti: mira, yo quiero revelarme a tu vida, a tu corazón. La comunión íntima, dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. El Salmo 25 también decía en el verso 4: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos de la tierra. Mira lo que está diciendo. Dios anhela mostrarnos y enseñarnos sus caminos. Y por eso es importante que nosotros nos acerquemos a Dios con el deseo de escuchar su voz. Cuando estamos a solas con Dios, Dios habla a través de su Espíritu. Y hay que aprender a distinguir la voz de Dios, hay que probar los espíritus. Pero cuando tú llegas a descubrir y escuchar la voz de Dios, tú empiezas a distinguirla. Y Dios siempre manifiesta su poder y su gracia cuando nosotros lo buscamos. Nosotros somos transformados en su presencia. Pablo lo entendía. Por eso en 2 Corintios 3:18 él dice: mirando a cara descubierto, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios en la oración, cuando nosotros buscamos a Dios en su palabra, cuando el Espíritu nos revela la mente de Dios, nos da dirección en cuanto a cómo proceder, entonces tú y yo descubrimos que vale la pena morar y habitar en la presencia de Dios, porque Dios le gusta comunicar lo que está en su corazón. Nota que él dice que a los humildes se manifiesta. Él es el alto y sublime que habita en la eternidad, pero también se manifiesta a aquellos que son humildes de corazón, que tiemblan a su palabra. No sé si tú alguna vez tuviste un maestro o maestra favorita, seguramente porque te daba atención o era interesante en su manera de enseñar o tomó un interés particular hacia ti, ¿no es cierto? Pero alguna vez tú te has preguntado por qué algunos maestros consideran a algunos de sus estudiantes favoritos. Bueno, muchas veces la razón es sencilla. Eran los estudiantes que más interesados estaban en lo que ellos estaban enseñando. Eran personas que mostraban sed y hambre de aprender en la disciplina que el maestro enseñaba. El maestro que encuentre un estudiante dispuesto a aprender es un maestro que usualmente tiene el don de enseñanza, le gusta impartir a ese joven y se siente motivado a invertir en alguien que tiene interés. Lo mismo es con Dios. Cuando Dios ve que tú estás interesado, que tú eres un estudiante ávido en aprender, entonces Dios le gusta, se goza en enseñarte, en manifestarse, en mostrarte quién es Él. Cuando tú cultivas hambre y sed de la palabra de Dios, tú descubres que estudiar la palabra de Dios es asombroso. Tú todos los días descubres algo nuevo. Puedes haber leído un pasaje 10,000 veces y lo lees una vez más y cuando le dices: Señor, enséñame, Dios te muestra ahí algo que tú no habías visto. La palabra de Dios es como un cofre profundo donde hay tesoros constantes si tú lo buscas en tu deseo de conocer a Dios. Pero nota esto y termino con esto. David no solamente quería contemplar a Dios, quería inquirir de Dios. David llegaba a la presencia de Dios para ministrar ante la presencia de Dios. Y cuando hablo ministrar, hablo de un camino de 2 vías. Hablo de recibir ministración a la misma vez que ministrar al corazón de Dios. Mira lo que David expresa. Él dice: Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean.
Mira lo que David está diciendo. Cuando tú vas a la presencia de Dios, Dios ministra tu espíritu. Si estás asustado, Dios te da valor. Si hay inseguridad, Dios te da paz. Cuando tú llegas a la presencia de Dios, el Espíritu de Dios empieza a ministrarte. Si estás avergonzado, luchando con culpabilidad, y estás entristecido a causa de tus enemigos que te rodean y constantemente te acusan y te acosan, mira lo que él dice: es Dios quien levanta nuestras cabezas. ¿Tú has visto a un niño avergonzado cuando ha hecho algo malo? Cuando alguien le levanta la mirada y le dice: levanta la cabeza, mírame a los ojos. Y en esa mirada él recibe aceptación, afirmación. Tú ves como ese niño de pronto levanta su semblante. Bueno, Dios te está diciendo lo mismo. Nosotros vamos a la presencia de Dios para recibir consolación, para recibir perdón, para recibir restauración. No es para recibir condenación. Dios nos quiere en su presencia para levantarnos e infundirnos nuevas fuerzas para que caminemos con Él. Pero también es el tiempo donde nosotros no solo recibimos la administración de Dios, Dios nos da el privilegio de ministrar el corazón de Dios. Dios nos da el privilegio de ser sacerdotes que ministran al corazón de Dios. David lo decía: yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Mira lo que él está haciendo. Él está adorando a Dios, está cantándole a Dios, está alabando a Dios, está ofreciendo sacrificios de júbilo. Y eso parece una aparente contradicción. ¿Cómo tú puedes dar un sacrificio de júbilo? Si estás jubiloso, si estás alegre, si estás gozoso, no es un sacrificio. ¿Verdad que no? Cuando tú quieres hacer algo, no es un sacrificio. Cuando tú quieres hacer algo que te agrada hacer, no es un sacrificio. Si tú deseas ver un partido de fútbol y alguien te invita a ver ese partido de fútbol, eso no es un sacrificio, o tú vas con gozo, con alegría. Si alguien te invita a una buena comida y tú sabes que esa persona es una persona que cocina muy bien, tú no vas a presentar un sacrificio, tú vas con júbilo, ¿verdad que sí? ¿Por qué esa expresión sacrificio? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué dice él sacrificio de júbilo? Y la razón es sencilla. Porque hay momentos en nuestra vida donde no nos sentimos como para celebrar. Hay momentos donde nosotros estamos arropados de tristeza. Hay momentos donde nosotros sentimos que no tenemos el gozo en nuestros corazones. Hay momentos donde nosotros vamos donde Dios y estamos cabizbajos, entristecidos. Pero si en ese momento tú le dices: ¿sabes qué, Señor? No estaré triste en tu presencia. No, Señor, no quiero que me veas triste, voy a alegrarme delante de ti. Y empiezas a darle gracias a Dios por sus bendiciones. Bueno, Señor, he perdido esto, pero tengo esto, Señor, gracias. Y tú empiezas a gozarte en las cosas, en los beneficios, en las bendiciones que Dios te ha dado. Cuando tú empiezas a levantar tu espíritu, cuando tú haces como David y se habla a sí mismo y dice: bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eres tú quien perdonas todas mis iniquidades. Eres tú el que sana todas mis dolencias. Eres tú el que libra mi vida del hoyo. El que me rejuvenece, eres tú, Señor. Cuando tú empiezas, aunque no te sientes gozoso y estás triste, tú empiezas a ofrecer a Dios sacrificios de júbilo. Algo dentro de ti empieza a cambiar. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Porque en su presencia hay plenitud de gracia, ¿no es cierto? Y entonces Dios empieza tú empiezas a darte cuenta de que el gozo del Señor llega a ser tu fortaleza. Tú lees todos los salmos de David, tú te dices: Señor, los salmos de David, siempre David está en problemas. Si no está en una, está en otra. Si no sale de una, está por salir de otra. David parece que siempre está en problemas. Pero en todos sus salmos, tú ves una nota donde David recuerda la misericordia de Dios. Donde David se goza en Dios a pesar de lo que está pasando. Él siempre termina con una nota positiva de confianza, de alabanza en Dios. Eso es ofrecer sacrificios de alabanza.
Es decir, como Job, en medio de su gran pérdida, de su gran dolor, es decir, yo sé que mi Redentor vive. Es decir, Señor, Dios da, Dios quita, pero sea su nombre alabado. Ese es el corazón de un adorador que ofrece sacrificios de alabanza y sacrificios de júbilo, que aunque pareciera que no lo siente, pero él reconoce que Dios es más grande que su corazón y merece y es digno de ser alabado. Por eso, cuando David escribe este salmo, él anhela estar en la presencia de Dios, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su templo y para ministrar y ser ministrado. Y eso es lo que David hace. Él ministra en la presencia de Dios. Bueno, días están llegando, dijo el profeta Amós, donde Dios iba a volver a levantar ese tabernáculo de David. El tabernáculo de David era un símbolo de la verdadera adoración, de la adoración espiritual. Y Jesús dijo, el día viene y ahora es cuando todos los adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Tú y yo tenemos el privilegio de adorar a nuestro Dios en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Porque sabes que los malos tiempos siempre son temporales, pero los buenos tiempos van a ser eternos. Y tú sabes que nos espera una gloriosa herencia y un cielo de esplendor, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Entonces, cuando tú defines tu vida, cuando tú decides ser una persona de una sola cosa, y tú deseas que Jesucristo sea ese objeto de tu adoración, y tú decides que Jesucristo sea lo que va a llenar tu vida, entonces tú como Pablo vas a decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo también era hombre de una sola cosa. Y por eso las páginas de la Biblia están teñidas con su testimonio, con su luz y hasta con su sangre. Pero tú y yo damos gracias a Dios por la vida de ese gran apóstol. Él también era un hombre de una sola cosa. ¿Eres tú una persona de una sola cosa? Tú puedes ser multifacético, David lo era, pero el eje de tu vida, ¿cuál es? ¿Es el Señor Jesucristo? ¿Te gustaría que lo fuera? Entonces, pidámosle a Dios, Señor, enséñanos a ser hombres y mujeres de una sola cosa, que tú seas el eje que mueve toda nuestra vida y nos guía a los propósitos eternos para los cuales tú nos creaste. Vamos a orar. Señor amado, en esta hora te expreso el deseo de mis hermanos y el mío. Señor, yo quiero ser un hombre de una sola cosa. Queremos ser personas de una sola cosa. Señor, queremos que en todas las distracciones que el diablo nos trae, en medio de todos los problemas que podamos estar enfrentando, en medio de las circunstancias distrayentes que nos han tocado vivir en esta pandemia, oh Señor, en medio de todo eso, escóndenos en tu tabernáculo y enséñanos a ser un pueblo de una sola cosa. Que para nosotros también el vivir seas tú, Señor Jesucristo. Y cuando nos toque morir, que sea ganancia. Oh Señor, que sea ganancia, porque estaremos en la presencia del Dios Todopoderoso que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de una sola cosa. Padre, traemos nuestra vida y la presentamos como una ofrenda delante de ti. La ofrecemos, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes al recibirla, al volverla a tener de vuelta, a que nuestra vida sea diferente, que realmente muramos a todo aquello que nos aparta de ti y vivamos para todo aquello que nos atrae a ti. Señor, ayúdanos a ser personas de una sola cosa, que Cristo sea el centro, el foco, que nuestra mirada esté puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Oh Señor, ayúdanos a vivir para ti y a vivir contigo. Te pedimos esto también reconociendo que hemos fallado,
y que muchas veces, Señor, ha sido tan fácil darte la espalda y enfocarnos en tantas otras direcciones. Pero no más, Señor. Queremos que tú seas el centro y el foco de nuestra vida entera. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre poderoso de Cristo te pedimos esto. Amén, Señor. Amén. Amados, te envío, como siempre, con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Cuando las lágrimas nublen tu fe, si de tu vida perdiste el valor, pero para aquellos que confían en el Señor, nada está perdido, Él tiene el control. Confía en Dios, enjugará tus lágrimas, te mostrará el camino que debes andar. Confía en Dios, entrégale tu vida, porque nada está perdido si confías en Dios. Nunca podrás decir, Dios no me habló, porque en este lugar su voz se escuchó. Porque para aquellos que confían en el Señor, nada está perdido, Él tiene el control. Confía en Dios, enjugará tus lágrimas, te mostrará el camino que debes andar. Confía en Dios, entrégale tu vida, porque nada está perdido si confías en Dios. Confía en Dios, enjugará tus lágrimas, te mostrará